Muy bien, 8:14 minutos. Habíamos avisado que íbamos a tener visitas por aquí. Es un gusto tenerla a la doctora Silvana Mucci. Usted nos corregirá si el cargo lo presentamos mal. También. Titular del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, RUACFA, de Río Negro. Así es, tiene ese nombre como Ujú. difícil, el registro Sí. de adoptantes en la provincia. Bueno, primero bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación, No, gracias a la gente de comunicación muchísimas gracias a ustedes porque la verdad Bueno. que es una temática que nos interesa mucho difundir y acercar a todas las personas. Creo que uno de los grandes inconvenientes que tiene la temática es la gran cantidad de preconceptos que existen sobre el tema. Este tema de es muy difícil adoptar, lleva mucho tiempo, no vas a poder hacerlo, no vas a tener nunca la posibilidad de construir un vínculo sano porque siempre va a haber una vinculación con la familia biológica. Hay un montón de, si vale el término, prospectos que se le proponen a la gente o se le exponen a la gente que quiere avanzar ese desafío maravilloso de adoptar, ¿no? Así es, y tiene una explicación bastante clara y lógica de Ujú. por qué sucede todo eso. Primero porque la adopción no fue siempre igual a lo largo de la historia en nuestro país y en el mundo, ¿no? Claro. La adopción ha ido pasando por distintas concepciones ideológicas, ¿no? Respecto a que durante mucho tiempo tuvo un contenido muy asistencialista, ha estado muy vinculado también a lo religioso, ha estado muy vinculado a una manera de traspasar de clases, ¿no? Claro. De nacer en una clase pobre y poder criarse en una mejor clase, siempre pensándolo en una cuestión económica, pero hace ya muchos años que la adopción es algo bien distinto de eso, sobre todo a partir de la Convención de los Derechos del Niño, donde todo se puso en función de garantizar derechos a los chicos. A partir que la mirada del derecho cambia y se empieza a poner el foco en los chicos, la adopción como institución jurídica empieza a cambiar también y empieza a ser el centro de las preocupaciones los chicos, que los chicos estén bien, que los chicos puedan realmente encontrar una familia donde poder ser cuidados cuando su familia de origen no pudo. Y a partir de ahí empieza un trabajo muy grande y de mucha modificación de legislación y de trabajo y de contención que hace que se hayan simplificado los trámites, que se trabaje mucho en acompañar a las familias, que no sea una decisión aislada y en solitario de las familias que empiezan a tener la idea de conformar su familia por adopción, no ya como la protección de un adulto a su derecho a tener un hijo, sino Claro. los derechos de los chicos a crecer y vivir en familia. De todas maneras, es interesante ese punto porque a mí me pasa algo con esto que yo sé que una cosa es la normativa, otra cosa son los sentimientos y otra cosa es la filosofía. Así es. Y muchas veces no tienen puntos de encuentro, a pesar de que se hacen esfuerzos para que los tengan. Y a veces se plantea el fenómeno de la adopción como el rescate del cambio de vida que se le otorga a un menor. Sin Sí. embargo, ese tipo de vínculos, como todos los vínculos afectivos, en realidad se construyen de un intercambio donde las dos partes son las favorecidas, ¿no? Y si las familias no están preparadas para entender este proceso, realmente pueden llegar a pasarlo muy mal, porque la adopción no es una institución para buscar agradecimiento de un chico que rescaté. Exactamente. La adopción es un instituto psicojurídico, se dice, ¿no? Psico porque se trata de la construcción de un vínculo jurídico, porque tiene todo un andamiaje legal para llegar a esa conformación familiar, que lo que pretende es eso, darle un hogar, darle cuidado, darle garantía de derechos a los chicos. Claro. Entonces, como en la conformación de una familia biológica, uno no está esperando que el chiquito crezca y diga gracias mamá por haberme traído al mundo y haberme dado esta vida. De la misma manera, en ese aspecto, en ese único aspecto, porque es bastante bien distinto la conformación biológica que la conformación por adopción, pero realmente si uno busca agradecimiento, la adopción no es el lugar. Claro. Porque la adopción es un lugar donde uno se tiene que poner en el lugar de que vamos a cuidar, que vamos a darle familia a un chico, a una chica que pasó por situaciones de vulnerabilidad de derechos graves, que su familia no solo no la pudo cuidar, sino que seguramente viene de ser víctima de violencia, víctima de abusos, víctimas de haber vivido en un hogar con problemas de adicción, con problemas de
de delitos. Entonces, eso hace que las familias que deciden emprender este camino tengan que prepararse, formarse, estar alertas y atentos, porque van a aparecer determinadas cuestiones en las cuales van a necesitar ser acompañados, y eso es lo que se intenta desde el Poder Judicial, a partir de la actividad del registro y del fuero de familia, de acompañar mucho estos procesos, porque bueno, son procesos difíciles que tienen toda esta complejidad y tienen toda la otra parte de la historia de amor, que uno intenta salirse de esa romantización, porque esa es la parte que igual va a salir. Claro. Pero es muy importante ponernos en el foco de la parte difícil. Claro, pero el primer recorrido es impresionante y es muy difícil a veces acompañarlo en términos emocionales por la fragilidad emocional que tiene ese pasaje, y muchas veces otro de los preconceptos y mitos que existen sobre la temática es que vos estás transitando esa fragilidad, a vos te tocó no tener que entender que quizás no vas a poder tener una familia en términos biológicos y asumir ese recorrido, y en ese contexto vos te encontrás con situaciones en donde vos también sos sometido a un examen, si se quiere, emocional, porque decís, bueno, podría adoptar, pero ves que si adoptás a uno y de golpe hay dos hermanitos, decís, bueno, pero podría adoptar al hermanito, pero voy a ser yo responsable de separar a dos hermanitos. Digo, ese vértigo me imagino que debe ser tremendo para una familia y para ustedes poder acompañarlo. Ese vértigo existe, está bueno que existan esos. Y lo que es importante que las personas que están escuchando sepan, si alguna les tiene la inquietud, si tiene el deseo, de que no van a estar solos. Y que todos esos miedos, todos esos prejuicios, todos esos mitos van a tener un lugar de mucha contención con los profesionales que trabajamos en esta temática. Porque estamos preparados, porque tenemos experiencia, porque podemos anticiparnos, no siempre, pero muchas veces podemos anticiparnos a las cuestiones que van a aparecer y podemos contestar las preguntas y las inquietudes. Tienen que saber las personas que todos esos pensamientos, todas esas dudas, todos esos miedos son absolutamente normales. Está bueno que existan. Y se pueden contener, se pueden superar y se puede, digamos, lograr la conformación de una familia, que es el deseo que lleva a este encuentro, ¿no? A este encuentro de historias tan difíciles del adulto que no pudo conformar biológicamente o no quiso, porque también hay personas que deciden llegar a la adopción por elección. Bueno, este punto de encuentro que es la adopción entre el recorrido de la familia que hace todo este proceso hasta llegar a esta decisión, y los chicos que también hacen un recorrido, porque los chicos que están en el sistema proteccional, que tienen declaración de adoptabilidad, vienen de un recorrido institucional largo, difícil, doloroso. Entonces, es muy bueno que sepamos que son dos recorridos los que se van a encontrar al momento de la vinculación. Silvana, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Hablando de esto de mitos, los padres, los posibles padres, buscan más pequeños, más bebés que por ahí chicos o niñas de una edad más avanzada. Sí, la mayoría de las familias que se inscribe en el país, no solo en nuestra provincia, se inscribe para bebés hasta 3 años. Esto es totalmente normal, ¿no? Porque uno inevitablemente hace la comparación con la conformación de familias biológicamente, que nace un bebé. Entonces, en esa comparación, es lógico que cuando uno empieza a pensar en conformar una familia por adopción, lo primero que aparezca es el bebé, porque naturalmente, ¿no? Un otro ser que crece junto con nosotros o junto con uno, porque es muy importante remarcar que cuando hablamos de familia no estamos hablando de conformación clásica, tradicional, mamá y papá. Estamos hablando de familias en sentido amplio, en el sentido que hoy nuestro sistema legal permite en la concepción de familia, que puede ser monoparental, puede ser un hombre solo, puede ser una mujer sola, puede ser 2 mujeres, pueden ser 2 varones. Es decir, familia en el sentido que nuestra sociedad hoy acepta como adulto, como persona adulta capaz de criar y dar un hogar a un chico, a una chica.
Doctora, buenos días. Buenos días. Este acompañamiento del que usted nos está contando para los futuros papás que van a adoptar, también, no sé si hay una diferencia en el acompañamiento de quienes deciden adoptar cuando ya tienen una familia conformada con más hijos. Y a veces se incorpora a esa familia o un bebé o un chiquito un poquito más grande. Y también, hace muchos años, cuando se adoptaba un niño, no se le decía inicialmente al niño que era adoptado. Hoy las cosas han cambiado, me parece, Muchísimo. se les dice directamente, entonces ya no está ese tabú del niño adoptado que el resto de la familia o de los amigos o del entorno miraban de manera diferente. Claro. ¿Cómo se maneja eso hoy? Bueno, eso es muy distinto porque a partir de todo este cambio constitucional de los derechos, el derecho al origen y el derecho a la identidad de los chicos es un pilar que se resguarda mucho en el proceso adoptivo. Situación que también complica y asusta a las familias, porque está bueno hablar de esos temas. Claro. Obviamente que la familia que se va a inscribir tiene temor a qué pasa con esa familia de origen, si va a intentar volver, si va a obstruir ese vínculo. Bueno, eso es importante hablarlo, es importante que se sepa que van a estar cuidados en ese proceso, que va a haber cuestiones de límites para que el vínculo que se va a formar con la familia adoptiva esté resguardado de esa situación. Y por supuesto una cosa que se defiende muchísimo es el derecho a que los chicos conozcan su origen, conozcan su identidad, Claro. la puedan fortalecer, porque no es la idea un desarraigo, un trasplante, que sí existía en otros momentos con otra concepción de la adopción, cuando lo mejor era que nadie se entere, Exacto. que todo el pueblo sabía menos el chico, Claro. y entonces se generan todas cosas como oscuras, como secretas, que no dan buenos resultados y que generan muchas veces en la adultez crisis importantísimas. Quizás hubo un tránsito en la infancia más o menos saludable, pero llegan momentos en que se generan verdaderas crisis detrás de esos secretos, detrás de esa oscuridad. Que es muy importante que se trabaje desde el inicio y que esos miedos se saquen. O sea, no hay que tener miedo como familia adoptiva, como persona que va a empezar a transitar este camino, a transparentar. La verdad que tengo mucho miedo que este vínculo saludable que ustedes dicen que tienen con el hermano nos obstruya, que el hermano empiece a querer venir, que lo quiera sacar. Bueno, no hay que tener miedo de eso, hay que plantearlo y saber que existen herramientas, que existe contención para trabajar esas situaciones. Claro. Y otra cosa que me quedó incompleta de la pregunta que me hicieron antes, que tiene que ver con esto de que las familias eligen bebés o prefieren bebés, la verdad es que los chicos que están en el sistema proteccional son chicos más grandes, Claro. son de 10, 12 en adelante. Entonces son chicos que es imposible decir, bueno, borrón y cuenta nueva, ahora esta es tu familia, estos Claro. son tus abuelos, estos son tus tíos, cuando viene desde hace 12 años intentando vincularse con otra familia, con otros adultos, que para esos chicos son su mamá y su papá, son sus tíos, con todas las flaquezas, con todos los dolores y con todos los dramas y la angustia que les haya producido la vulneración de sus derechos por parte de esos adultos. Pero no se puede negar y tapar y tachar esa historia, porque esa historia es el mismo chico, esa historia es parte del Exacto, chico. cuando el chico tiene la edad. Ahora, cuando es más chiquito, Cuando es más chiquito, también busca en totalmente. algún momento de su vida conocer sus orígenes, Claro. saber de dónde vienen. Y ahí es donde también esa familia tiene que estar preparada, Tiene que porque estar tal preparada. vez ese chico encuentra a su familia original y genera un vínculo. ¿Sí? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Entonces, a lo mejor está ganando. Está dos ganando, familias, está ganando. ¿no? Y es muy lindo esto que me preguntás, porque hay un mito que si llega a pasar eso es el fin, obviamente, porque el temor a perder el hijo, a perder la hija, Sí. debe ser realmente muy doloroso. Pero es muy importante que sepan que cuando eso sucede, es decir, cuando los chicos crecen, y en algún momento que generalmente puede ser en la adolescencia, cuando empiezan distintas crisis, diciendo, bueno, si vos no sos mi mamá y mi papá, yo voy a buscar a mi verdadera mamá y papá y vas a ver cómo me voy. Cuando eso sucede, no se van. Los chicos no se van. Claro, y Porque aparte ya los chicos tienen una familia. tienen la herramienta ahora de las Claro. redes sociales, que también Claro, rompen eso que antes buscan, existía, ¿no? pero no se Sí, van sí, sí, porque sí. cuando ya conformaron familia, lo que tienen es la necesidad de encontrar su origen, de saber la historia, qué pasó, de poder sanar ese abandono inicial o esa imposibilidad inicial de esos adultos. Pero
todo eso cuando se hace hablado, cuando se transparenta, cuando no es oscuro, cuando está disponible, les puedo asegurar que se transita con mucha salud y suma, claro. suma. Totalmente. Le voy a pedir, doctora, si se puede poner los auriculares, porque hay mensajes con algunas consultas de oyentes y... tengo una preguntita por acá. Dicen, ¿una familia solidaria podría adoptar un bebé en guarda? No. Las familias solidarias no pueden adoptar porque las familias solidarias pertenecen a un programa que administra el Poder Ejecutivo a través de CENAF, del órgano proteccional. Existen en casi todo el país dispositivos de familias solidarias o familias de tránsito. ¿Cuál es la razón por la cual no pueden? Porque para inscribirse como familia solidaria, el principal concepto de la familia solidaria es que es de tránsito. Claro. La familia está para cuidar mientras surge una crisis familiar, entonces tiene que cuidar a ese nene, a esa nena, por el tiempo que se tarda en restablecer los derechos para vivir en familia. Quizás ese nene nunca llegue, esa nena nunca llegue a tener una declaración de adoptabilidad y superada la situación familiar que llevó a esa afectación de derechos, vuelva. A su hogar. A su hogar, claro. A su hogar de origen. O se está buscando dentro de la familia ampliada una abuela, una tía, alguien que pueda cuidar, que puede aparecer, un papá o una mamá que no están al inicio y de repente pueden volver a cuidar. Entonces, para esas situaciones están las familias de tránsito. ¿Qué sucede en este tema de que las cosas hay que hablarlas y las situaciones hay que transparentarlas? No siempre es así. Claro. A veces llega un chico a una familia de tránsito, se empieza a trabajar con la familia de origen, no hay ninguna posibilidad, se extiende más allá de los plazos procesales y legales y más allá de lo que ese vínculo tolera en la permanencia. Entonces pasa un año. ¿Qué se hace normalmente con CENAF? Se trata de cambiar a otra familia para no generar vínculo que va más allá del dispositivo de familia de tránsito. Debe ser difícil, ¿no? La muy familia, difícil. Sí. Pero eso tiene que estar muy bien preparado. La familia que desea ser familia solidaria tiene que saber que no es un atajo para adoptar. Que muchas veces, nosotros estamos en el Estado se conforma con personas, no todas las personas piensan y ejercen su función de la misma manera. Entonces existe, como existe en cualquier plano, existen disfunciones en el sistema proteccional y a veces pasa que alguien puede ver... Que alguien puede confundirse. Puede confundirse, desde lo emocional, ¿no? Exacto. Le pido disculpas, póngase cómoda, sáquese nomás, pensé que era una consulta por audio. Ya para ir cerrando la charla, porque sé que están en una agenda bastante cargada hoy aquí en Bariloche, le quería preguntar, no la quiero abrumar ni le pido estadísticas excesivas, pero ¿qué nivel de presencia estadística tienen en las adopciones de personas del mismo sexo y de las adopciones de personas solas, que usted lo mencionó en un pasaje de la charla? Mira, nosotros, o sea, obviamente como en todo ámbito institucional y formal, la presencia de parejas igualitarias es en menor número que de las parejas heterosexuales. Nosotros en este momento en el registro debemos tener 3 familias igualitarias, pero estamos hablando de un registro que tenemos un total de 49 inscriptos. Claro. En este 49 inscriptos el número no dice solos, mucho, pero en ese número sí es importante. Sí, Estadísticamente y solos, es importante. y solos y solas también, más o menos similar. Es bueno que se sepa que hemos tenido varones solos, que es como la figurita más difícil. Porque una mujer solo se imagina, 2 mujeres, 2 varones también, pero varón solo es como lo que más llama la atención, porque bueno, siempre las tareas de cuidado están muy vinculadas a las mujeres. Y yo sé que es incómoda la pregunta, pero ¿qué pasa con la cuestión etaria cuando las personas solas? ¿A qué me refiero? Hoy es noticia nacional una mujer de 62 años que ha dado a luz. Sí, ayer lo escuché en el viaje que veníamos, estaban hablando. Por un lado se emociona y por otro lado se pregunta desde la proyección familiar, una persona de 62 años, el bebé va a tener 70 años en 8 años y uno se evalúa esa discusión porque la biología es inapelable. Me encanta la pregunta, me encanta desde lo sociológico, lo filosófico, nos podríamos quedar charlando un montón porque
claramente tiene mucho que ver la mayor longevidad que estamos teniendo los seres humanos. Es decir, así como estamos teniendo problemas de cómo entretenemos a los más 80, que llegaron bárbaros y están fantásticos y corren y nada, y nosotros estábamos preparados para el geriátrico más 80. Y resulta que ahora el más 80 es más joven que muchos de 40, ¿no? De cómo llegó, saludable y todo. Creo que tiene mucho que ver con eso, porque si estamos extendiendo la vida saludable y la vida activa más 90, ¿no? Yo sigo esa cuenta de 90 y contando y digo, qué ganas, qué energía esa mujer de 100 años que maneja. Entonces, claramente todo se corrió un poquito. Pensamos que el nacimiento de hijos biológicos se extendió más allá de los 35, 40. Claro. O sea, antes, perdón la autorreferencia, pero yo tuve mi hijo a los 32 y era... Me decían algo como... muy grande. Mamá vieja, no era eso. No, o sea, me trataron en el embarazo y todo como adulta, grande, primeriza, era un riesgo porque post 30 era... Ahora, a los 30, estamos en la adolescencia. Claro. Entonces, un poco tiene que ver con ese corrimiento que escapa totalmente. En lo que tiene que ver con la adopción y con lo que estamos charlando, siempre se dijo y se sostuvo desde los profesionales que trabajan en tareas de cuidado y demás, que 50 años era como la edad que uno, obviamente porque estamos en un plano teórico y de elección, ¿no? Entonces uno, y de evaluaciones y de diagnósticos, porque uno en lo biológico, sobre todo los papás, que no hay límite de edad, nadie se mete porque es de la vida privada de las personas donde el Estado no interviene. Absolutamente. Con la adopción, me imagino que el Estado no hace lecturas preconceptuales sobre el asunto. Ahora uno se pregunta, ¿qué puede pasar con el niño si se queda solo antes de tiempo? O que nadie se confunda y un adulto no esté adoptando a alguien que lo cuide. Ahí viene otro tema que es muy importante en el tema de la adopción. En el tema de la adopción está el Estado de por medio. Entonces, muchas veces las familias que tienen que transitar este proceso dicen, a las familias biológicas nadie las evalúa, nadie las diagnostica. Y no, porque es parte de la vida privada de las personas y el Estado no está. Exacto. En la adopción el Estado está. Porque hubo un chico, no es un actor pasivo el Estado. No, está ahí. porque hubo un chico que le fueron vulnerados sus derechos y el Estado le está buscando una familia que no le vuelva a vulnerar los derechos. Entonces es otra cosa. Claro, lo económico también se evalúa de esa familia. Lo económico se evalúa solamente respecto a que sea lo mínimo para garantizar las tareas de cuidado, ¿no? Que pueda asegurarse educación, que pueda asegurarse alimento, que pueda asegurarse abrigo. Es la única razón. No hay ningún tema con si alquila o no alquila, tiene casa propia, tiene casa grande, eso no. No tiene que ver con eso, tiene que ver solamente con advertir, ver, observar si puede garantizar las necesidades básicas de otro ser. Claro, ¿no? Y tampoco se evalúa la cantidad del tiempo que lleva el vínculo de la pareja, cual sea, que tenga intenciones de adoptar. Eso se trabaja mucho con, una vez que las familias inician el trámite de inscripción, se trabaja con psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, que van juntos, porque en realidad es un proceso, nosotros le llamamos proceso diagnóstico. Normalmente la gente dice evaluación, me da apto, me da no apto. Pero en realidad es un proceso porque se recorre acompañadamente, o sea, en forma juntos van construyendo qué puede, qué no puede, van viendo si ese vínculo está lo suficientemente sólido como para afrontar un proyecto a largo plazo. Eso es lo que se trata de ver, que no sea un entusiasmo del momento y después el chiquito o la chiquita... ¿Ha sucedido eso? No, no ha sucedido. Siempre alguno pasado, en periodo de vinculación han sucedido todas las cosas que te puedas imaginar, porque esta cuestión de idealización que existe, aunque uno dé datos, informes, cuente, muchas veces neutraliza, tapa y uno sigue con la idealización, ¿no? Solo basada en el deseo y en la parte romántica y rosa de esto, de voy a tener un nenito y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y la realidad es muy distinta. Claro. Sobre todo cuando aparte viene un chico que tiene crisis, que tiene traumas, que tiene que superar, y uno tiene el rol de ser adulto contenedor, porque si algo no es el adulto, es el protagonista único de esa situación. El protagonista central son los chicos. Entonces hay que ponerse en función de ellos. El adulto tiene que saber que el que tiene la carga de superar, transitar, contener, es el adulto. Claro.
Doctora, la verdad que es un gusto haber dialogado con usted sobre una temática tan especial. Sé que tiene una agenda muy cargada hoy en la ciudad. Creo que a las 10 de la mañana empieza con Sí, a las 10 de la una mañana tenemos actividad. un encuentro informativo Ujú, para 12 familias que se han inscrito para empezar a transitar ujú. este camino. Si alguien está escuchando y dice, yo no me enteré, me gustaría ir, Ujú. puede ir a esta actividad. ¿En Es dónde en, es? Es eh, en O'Connor, en la sala De la SEP. No. laboral. es Ah, O'Connor En 20, ¿no? tribunales, O'Connor 20. O'Connor 20. O'Connor 20, en la Ujú. sala preguntan, cuando llegan Sí. al ingreso, preguntan, vengo a un encuentro informativo, y es en la sala de audiencias de la Cámara Laboral. Puede participar porque Ujú. es el primer acercamiento nuestro a esas familias. Ahí le contamos cómo es el proceso de inscripción. O sea, no es necesario que tengan tomada la decisión. Es decir, yo no sabía que era así. Me creí que esto era muy distinto. Mm. Me interesa, puede acercarse, sacarse las dudas y pensarlo con tranquilidad después. Bueno, ha sido un gusto tenerla por aquí. Bueno, igualmente, De verdad que ha muchísimas gracias a sido usted. muy rica la charla y muchas gracias por haberse brindado para conversar en estos términos, que es un tema a veces que se lo toca con demasiado sí, cuidado, sí que ¿no? hay. Y me parece que se puede charlar en estos términos Sí, también, totalmente. Así que gracias de Muchísimas verdad. gracias. Muchísimas Gracias, Fabricio Álvarez del área de comunicación del Poder Judicial también está acompañándola, así que gracias de verdad. Martín